Sigue Estados Unidos tratando de manipular datos de empleo, en general datos macroeconómicos, por esas elecciones que tiene tan cerca ya. El 2 de noviembre conoceremos al nuevo presidente de los Estados Unidos, si Kamala Harris o Donald Trump. Hasta entonces el gobierno pues, ha hecho todo por tratar de esconder esa fase de depresión deflacionaria que está por ya en Estados Unidos, ya está en China y la está exportando al resto del mundo. Vamos a ver cómo el empleo se está deteriorando, vamos a analizar también lo que está pasando en China y cómo todo esto va a afectar a los mercados y también cómo podemos construir nuestro portfolio en base a las pistas macroeconómicas, en base al análisis top-down que podemos hacer. Así que vamos a arrancar, como siempre, con la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, vamos a empezar con la primera de las imágenes donde vamos a analizar lo que está pasando en China. China pues, está mostrando datos malos, datos de inflación, de deflación, mejor dicho, que dejan claro que no es capaz de salir de esa depresión en la que está ahora, una depresión deflacionaria, con crisis bancaria, con crisis inmobiliaria. Como siempre digo, China está pasando su particular 2008 y fijaros, aquí se muestra claramente cómo ha entrado en esa fase. Pues en este caso, es verdad que sigue teniendo crecimientos de PIB cercanos al 5%, es normal, tiene un nivel de desarrollo aún emergente y por eso no se puede hablar de recesión en términos económicos puros, pero sí de depresión o de desaceleración, como queráis, cada uno tendrá su forma de llamarlo, pero vamos a poner en grande esta imagen para que veáis cómo no entra un ciclo tan malo desde el año 2000. Fijaros, ahí lo veis, aquí lo tenéis como ese decline, ¿no? Que lo pone ahí en inglés, no hemos visto tan extenso pues desde la crisis.com o del año 2000, cuando vimos pues ese crash en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en ese momento China solo representaba el 3% del PIB global. Ahora mismo China representa el 20%, un poquito más del 20% del PIB global. Por tanto, una crisis como la que está pasando en China va a afectar mucho más al mundo de lo que impactó en el año 2000, cuando apenas tenía representación, apenas tenía peso en la economía global. Ahora es que, repito, es un actor casi similar a Estados Unidos. Es verdad que aún no ha igualado a Estados Unidos en PIB, se espera que sea en 2030 cuando le sorpase, o 2035 quizá, si esta crisis afecta al sector bancario. En China veremos, pero desde luego va a exportar esa enfermedad al resto del mundo. Esto ya se está viendo en las commodities, estamos en un shock desinflacionario muy fuerte, el petróleo apuntando a los entornos de los $70 por onza, $70 también metales industriales cayendo, también en general las commodities alimentarias. Todo esto denota, como digo, que la demanda del principal consumidor del mundo, que es China, está cayendo y también está afectando, como digo, los últimos datos en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos depende mucho de China. La gran pregunta, y os la hago a vosotros, ¿quién depende más de quién, no? ¿Estados Unidos de China o China de Estados Unidos? Esta es una cuestión que me he planteado muchísimo yo, porque sabemos que China es la fábrica del mundo. Estados Unidos importa muchos productos de China y China vende a Estados Unidos y importa su deuda, ¿no? Claro, ahora bien, si China cae, Estados Unidos, ¿cómo se va a ver afectado, no? Pues va a dejar de poder aprovecharse de esos productos baratos, ¿verdad? O de esa deslocalización que ha tenido al fin y al cabo de toda su industria, ¿no? ¿Cuándo va a tardar en verse afectado a Estados Unidos? Pues desde mi punto de vista ya lo está haciendo. No solo es el único factor el que está afectando, la caída de China evidentemente va a acabar contagiando a Estados Unidos. Esto es innegable que vaya a suceder, es un mundo muy globalizado y sobre todo esa dependencia que tienen estos dos socios comerciales. Esto ya está sucediendo, no solo Estados Unidos, pero son los dos principales socios comerciales. Por tanto, la caída de China al que más afecta es a Estados Unidos y viceversa, no digo que sea solo de un lado, pero Estados Unidos a su vez también está empezando a notar la caída del consumo. Esto se está viendo en las ventas minoristas, están en un claro flat. Esos flat en ventas minoristas suelen ser antesalas de recesión económica. También lo estamos viendo en cómo se están acumulando los inventarios en las grandes compañías. Siempre hay que seguir el ciclo de inventarios, es importantísimo. Y el mercado de deuda, el mercado de crédito. Es verdad que los spreads aún no se han abierto mucho, pero ya estamos viendo una pequeña rotación de la deuda high yield o de cierto riesgo a la deuda. ¿Por qué? Porque se esperan posibles eventos o episodios de estrés financiero, ¿no? Y todo esto, insisto, son detalles que hay que ver y que suelen ser la antesala, ¿no?, de la recesión. Una recesión que se ha anunciado mucho, pero que no ha llegado.
y el hecho de que no haya llegado no implica que no vaya a llegar, como siempre digo, ¿no? Además, tenemos la desinversión de la curva, ya comentamos siempre ese famoso dicho en Wall Street de teme a la inversión, tiembla con la desinversión. Eso es el catalizador de correcciones bursátiles y el ciclo de recorte de tipos que va a llegar pues en poquitos días, ¿verdad? Veremos si 25 puntos o 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Todo esto pues parece ser el inicio de esta fase crítica del ciclo auge-recesión que también estudia la economía austríaca, ¿verdad? Así que, bueno, pues en primer lugar quería enseñar un poco cómo la situación de China puede afectar a Estados Unidos. China ya ha visto la corrección bursátil. China está cotizando a un PER del 8 veces ventas, mientras Estados Unidos se mantiene por encima de 20. Es decir, China ahora mismo ya ha hecho la corrección, está barata, quizá interesante para construir posición. Estados Unidos quizá tenga que desarrollar esa corrección, ese ajuste bursátil en este ciclo recesivo para volver a ser atractivo. Ya hemos comentado más que mercados la hoja de ruta que tenemos para Nasdaq y S&P 500, como esperamos un máximo histórico más. Ahí marcaremos techo de medio plazo antes de esa corrección que esperamos del torno al 20-30% en Estados Unidos, quizá año 2025, con ese primer año electoral del nuevo presidente. No, vamos con la siguiente de las imágenes. Seguimos avanzando en la conexión macro. Y fijaros, hemos hablado, ¿no? De China, de Estados Unidos. Vamos a poner esto en grande para que veáis la diferencia ahora mismo, lo he adelantado ya, entre las cotizaciones entre pues eso, China y Estados Unidos a nivel de bolsas. Estados Unidos, aquí os pongo la métrica del PER, ¿no? Tanto el actual como el forward adelantado a 12 meses, ¿verdad? Estados Unidos pues cotiza aproximadamente, haciendo un redondeo en 24 veces ventas, que está por encima de la media del propio índice, la media histórica, que suele estar entre 17 y 18, y sin embargo China cotiza a 8 veces ventas, ¿verdad? Que China tiene pues, cierto riesgo país, no digo que no, que tiene menos libre mercado, aunque bueno, ya decía un economista que a mí me gusta mucho, que China es una autocracia reconocida y Estados Unidos es una autocracia sin reconocer. De hecho, China en muchos aspectos tiene hasta más libertad de mercado que Estados Unidos, y veremos si siguen subiendo impuestos, por ejemplo, a las corporaciones. Kamala Harris lo quiere llevar por encima del 30%, se va enturbiando mucho pues esa facilidad de creación de empresa y de creación de riqueza que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Cuando más desarrollo tiene un país, ya has visto Europa, se tiende a corromper, ¿verdad? Y a lapidar todo ese crecimiento, ¿no? Sin embargo, China tiene mucha más capacidad, evidentemente, al ser un país emergente de desarrollo, ¿no? Veremos, todos tienen sus pros y sus contras, evidentemente, pero en las bolsas o las métricas, en este caso de PER, pues no miente, ¿no? China a priori está muy barato, tiene sus riesgos, los tiene, no digo que no, y Estados Unidos está algo caro, no digo que esté muy caro, pero desde luego por encima de la media, es que es ahora mismo un índice más tecnológico, por tanto es normal que tenga pues unos múltiplos algo más exigentes, ¿verdad? Algo más caros, y que se pueda mantener esos niveles que históricamente cuando eran índices más industriales, ¿verdad? O de menos crecimiento, ¿no? Pero aún así, pues ahí está el posible arbitraje que se puede hacer en Trading Pro, que estamos invirtiendo, ya sabéis, construyendo posición en China y en empresas como Alibaba, por cierto, Michael Barry o George Soros, también grandes super investors apostando fuertemente por esa compañía, por Alibaba, una de las grandes tecnológicas desde el punto de vista de las tecnologías, los blue chip, las grandes tecnológicas, la más barata del mundo, para mí, Seguimos avanzando en la conexión macro, vamos con la tercera de las imágenes que os traigo para hoy. Fijaros, vamos al empleo, cómo Estados Unidos pues ha manipulado mucho el dato de empleo y cómo el S&P 500 ha seguido subiendo a pesar de que ya se está deteriorando. La pregunta que os hago a vosotros, a toda la audiencia de Trading Pro, es si se puede permanecer un mercado alcista en Estados Unidos mientras se destruye empleo. La historia nos dice que no puede haber un mercado alcista con destrucción de empleo. Vamos a poner en grande este gráfico para que veáis las holds, las vacantes de empleo. Esta es la parte, lo que mide la oferta de empleo, ¿verdad? Veamos cómo hay una gran divergencia entre el S&P 500, en este caso en blanco, y como digo, las vacantes, las ofertas de empleo medidas por las encuestas holds que se hacen en Estados Unidos, ¿verdad? La correlación ha sido clara y ahora se abre esta brecha. Es verdad que las encuestas holds quizá tienen un problema, que a veces contestan menos o por tanto tienen cada vez menos fiabilidad,
pero desde luego es una brecha muy llamativa, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y bueno, no solo son las holds, sino que ya son las nóminas las que, o sea, los datos también de demanda de empleo, las que empiezan a deteriorarse, también el desempleo, ¿no? El paro empieza a aumentar, las peticiones de subsidio, por ejemplo, también empiezan a aumentar, es decir, todo el empleo, medido por cualquier métrica, ya está empezando a mostrar pues un claro deterioro, un claro enfriamiento. Y la pregunta que os hago, claramente, es, en un ciclo de destrucción de empleo como el que parece que estamos iniciando, de hecho ya estamos de lleno en ese ciclo, ¿podemos ver en paralelo un mercado alcista en S&P 500? La historia, repito, que nos dice que no. Yo he hecho un estudio prácticamente en los últimos 100 años, nunca se ha visto un mercado alcista, un mercado de valores alcista con un ciclo de destrucción de empleo, pero os hago la pregunta, ¿habrá cambiado algo la cosa? Ya os digo yo que no, y eso que, insisto, se está haciendo mucho maquillaje para que parezca que no se está destruyendo empleo. Por ejemplo, llevamos prácticamente 6 meses destruyendo empleo full time, pero se está tapando con empleo part-time, y además mucho empleo público de bajo valor, pero realmente esto no aporta o no tiene mucho valor para la economía, ¿no? Al fin y al cabo, para bueno, pues creación, crecimiento económico, generación de PIB, ¿verdad? También que pueden aumentar los earnings, las ganancias de las empresas, etcétera, etcétera. Si es empleo de bajo valor y empleo público, y además part-time, pues cuidado, a pesar de que se valore igual un puesto, sea full-time y de alto valor, que un puesto part-time de bajo valor, para las estadísticas cuenta igual. Pero claro, a veces hay que desagregar, hay que desnudar un poco los datos y ver qué está pasando. Está mal, el empleo americano está mal y hay que saber leerlo, a pesar de que el gobierno de las cámaras nos diga que todo va perfectamente, cosa que siempre hace, por cierto, antes de la recesión económica. Y aquí la correlación pues es clara, y ahora mismo pues hay una ineficiencia o una brecha entre el precio actual del S&P 500, en general de las bolsas estadounidenses, y el del empleo, en este caso medido por las holds, pero ya os digo que otras métricas como las nóminas o las peticiones de subsidio por desempleo también empiezan a marcar ese enfriamiento laboral, mientras seguimos viendo pues, a las bolsas, a pesar de la corrección que hemos tenido en los últimos días, pues sigue estando cerca de los máximos. No vamos a seguir analizando el dato de empleo, los datos de empleo, qué pasa en Estados Unidos, eso, cómo nos miente el gobierno, con la siguiente imagen. Vamos a la cuarta, ahí lo tenéis. Bueno, fijaros, vamos a ponerlo en grande. Bueno, antes de seguir con el empleo, qué interesante también esta imagen, que puede decir por qué esperamos también esa gran corrección en Estados Unidos. Ha habido un boom también por la inteligencia artificial que ha hecho que los múltiplos se disparen. Compañías como Nvidia, Supermicro Computer, otras relacionadas, ¿no? con la IA, como las grandes tecnológicas, pues que han tenido un desarrollo muy importante del precio, a pesar de estar en un ciclo de tipos altos, ¿verdad? Y en un entorno de mucha deuda, ¿no? Algo pues totalmente que rompía con la ortodoxia bursátil. Sin embargo, pues hemos visto esos máximos en un entorno restrictivo, ¿no? Bueno, todo era porque pues teníamos este boom, ¿no? Se está poniendo en precio pues este gran catalizador o una nueva revolución llamada inteligencia artificial. Sin embargo, parece que está desinflando un poco, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, estaba pinchando la burbuja de la inteligencia artificial, creo que es pronto para decirlo, pero fijaros ChatGPT, como ya se está empezando a utilizar mucho menos. Es decir, parece que ha pasado un poco esa euforia, ¿no? Esa moda. Esto de utilizar ChatGPT por que la inteligencia artificial, pues como va a ser pues el mantra, ¿no? de toda la solución a todos los problemas, y un impulso de productividad tremendo que va a solventar incluso el gran endeudamiento de los países. Yo he escuchado que la deuda no importa porque la productividad, el aumento de productividad que va a traer la inteligencia artificial va a conseguir tapar esa trampa de deuda, ¿no? Yo he sido muy escéptico con todo esto, sé que estamos ante una revolución brutal como la que fue Internet año 2000, antes del año 2000, ya en la década de los 90 empezó, y fijaros pues el tremendo el valor que ha traído Internet y también la productividad que ha generado en muchos trabajos. Creo que la IA será incluso mayor que todo esto, pero quizá se habían puesto muy rápido y demasiada euforia en todo esto, y se está empezando a hinchar. Vamos a juntarnos con este pequeño pinchazo. No digo que sea una burbuja, ni mucho menos, es una palabra que se tiende a utilizar mucho, el tema burbuja. Creo que hay que ser comedido, ¿no? Y ciertamente prudente, ¿no? Cuando se habla de burbuja, porque hablamos de una revolución en inteligencia artificial. Quizá haya habido un exceso de valoración, eso sí, creo que es más correcto decirlo, y tenga que ajustarse un poco. Si coincide todo eso con la parte macro que ya hemos comentado, esa desinversión de la curva que suele activar el trigger de las correcciones, también el inicio del ciclo de recorte de tipos o el pivot de la banca central, junto con estos más datos macro de empleo y de economía que hemos tenido, pues todo esto puede hacer que de cada año 2025
pues tengamos una corrección quizá del 20-30%, que por otro lado suele ser sano tras los ciclos alcistas de en torno a 7-14 años que suelen durar, ¿verdad? Pues creo que toca esa corrección en precio y tiempo, que por otro lado, insisto, sería sana y además suele coincidir, es normal, con esos primeros años electorales en los nuevos gobiernos. Veremos, insisto, si Donald Trump o Kamala Harris, es decir, veremos si en gobierno demócrata o republicano, ¿verdad? Pero todo este boom derivado de la expansión crediticia se ha ido creando, es decir, todo esto ya lo estudia muy bien el ciclo austríaco, como pues los ciclos de auge artificial derivadas, insisto, de la expansión de la oferta monetaria, la expansión del crédito, son los que crean esos desequilibrios, cómo descoordina el ahorro y la inversión y acaban siempre llevando a esa fase de recesión. Insisto, no será culpa, ¿verdad?, del último gobierno, ni mucho menos del gobierno que entre. Ya se ha fraguado en los últimos años, insisto, ese ciclo que suele durar entre 7 y 14 años, y estamos ya en el final para ver esa corrección. Veremos si de 12 y 18 meses, que es lo que suele durar, corrección, insisto, que creo que será a lo largo del año 2025. Por tanto, esperamos, insisto, ese techo en el último cuarter de este año, 2024, que dé lugar o que dé pie a esa corrección. Veremos en precio qué porcentaje, 20, 30, 40% incluso, y sobre todo en tiempo, ¿no?, cuánto se extiende. Insisto, puede también venir precedida por esa euforia o esa burbuja, entre comillas, insisto, siendo muy prudente con esa palabra, que se ha creado con la inteligencia artificial. Ahí tenéis el dato, también interesante ver cómo está cayendo en picado pues esa utilización de ChatGPT. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando, ¿verdad?, para volver al dato de empleo, porque quería también ver cómo los gobiernos mienten. Creo que esto es importante que lo entendamos. Yo soy muy crítico con los gobiernos siempre y con todos los datos que nos vienen de las autoridades centrales, ¿no? Sean institutos de estadística o sean directamente del gobierno. Fijaros, lo tenía Zero Hedge, este gráfico, creo que es tremendo, ¿no? Es una realidad incontestable. La pongo en grande para que lo veáis. Cómo se han ido recortando prácticamente todos los últimos datos de empleo que hemos tenido. Se han ido recortando de una manera brutal, de tal manera que en el último año, los últimos datos que nos presentaron en el último año, ha habido un recorte prácticamente de 800.000 puestos de trabajo. Esto se presentó en mes de agosto. Es decir, nos dijeron que había habido 800.000 puestos de trabajo de creación más de los que ha habido. Y luego te meten un recorte, pero es que mes a mes nos habían estado engañando. Y los primeros viernes de cada mes, que es cuando se presentan los datos de nóminas, los primeros viernes de cada mes, el mercado reacciona muchísimo ante el dato, un dato que es mentira. Fijaros, 800.000 puestos de trabajo ha habido de recorte. Se había equivocado. ¿Cómo es posible que te puedes equivocar? No digo que no digo que haya exacto en pues unos cuantos puestos de trabajo, ¿verdad? Decenas de miles, pero 800.000 puestos de trabajo en un año es una salvajada. Evidentemente estaba manipulado el dato. Creo que quien no quiera ver esto es que es ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver, como siempre digo. Y claramente había estado el gobierno, desde el punto de vista, escondiendo, maquillando esos datos. La gente se queda con el dato que se presenta mensual, y luego los recortes, los etiquetados que hay no suelen ser headlines de los medios, ¿verdad? Pero aquí lo sacamos. Aquí en Trading Pro vamos a luchar contra esa desinformación o esa manipulación en muchos casos que nos llegan de los gobiernos. Fijaros, el tijerazo es tremendo, cómo nos están engañando. Nos decían que el mercado laboral iba mucho mejor, los mercados respondían ante esos datos y luego nos dan una revisión anual de menos 800.000 puestos de trabajo. Es brutal, es una vergüenza, es una absoluta vergüenza lo que hemos visto. Bueno, aquí lo decimos y aquí lo denunciamos, por supuesto. Vamos a acabar con la última imagen, que también tiene que ver con pues esta falacia laboral en Estados Unidos. Vamos a ponerlo en grande también para que lo veáis. Y es lo que comentábamos, ¿no? Aquí está la realidad, lo que se crea y lo que no se crea. Trabajos full time en rosa, ¿no? En ese Fursia, si lo queréis ver, cómo se están destruyendo. Es decir, está habiendo destrucción de empleo a tiempo completo, mientras siguen creciendo, aunque algo estancado ya también, los trabajos a tiempo parcial. Bueno, amigos, como queráis verlo, yo una economía que destruye trabajo a tiempo completo y crea trabajo a tiempo parcial, no lo veo ni mucho menos fuerte. No creo que sea un mercado laboral fuerte, ni mucho menos, ¿no? Y además, insisto, dentro de esos mercados part-time, muchos son empleos públicos creados efectivamente para maquillar las estadísticas y de bajo valor. Por lo tanto, vale, nos quedamos solo muchas veces con el dato de nóminas sin destripar si son nóminas a tiempo completo, si son nóminas a tiempo parcial, si son nóminas privadas, si son nóminas públicas. A veces hay que desagregar el dato para entender la realidad. Si miramos la primera imagen, muchas veces nos podemos llevar una idea equivocada, ¿verdad?
amigos, amigas, no está bien el mercado de la bolsa en Estados Unidos. Este es, desde mi punto de vista, el último indicador que quedaba por deteriorarse para confirmar que estamos entrando en esa fase recesiva, la última fase del ciclo económico iniciado después de la gran crisis financiera en Estados Unidos y que está llegando, por tanto, a su fin, y ese fin suele traer correcciones de grado mayor en bolsas. Seguimos esperando, como digo, ese techo de mercado final de este año 2024. Lo estaremos viendo, como siempre, en directo en Trading Pro, nuestro canal de YouTube, tradingpro.app también, y por supuesto en los directos en Más que Mercados, siempre en aperturas de Wall Street. Como siempre les he hablado, José Basaguti. Espero vuestros comentarios, siempre dejar un like si os ha gustado el contenido, y os leo a todos en los comentarios para abrir debate también sobre todos estos temas que hemos analizado. Os mando un fortísimo beso, chao.